los exámenes y por otras actividades, retomamos esta noche el curso para continuar con el desarrollo del programa. Hoy nos corresponde ya analizar la segunda etapa del proceso penal, que es la etapa intermedia. Como ustedes pueden evidenciar en la presentación, pues aparece ya ahí el tema relativo a lo que es la etapa intermedia, o sea, la segunda fase del proceso penal. Ahí estamos dándole admisión a algunos compañeros que se están conectando todavía, entonces ahorita vamos a comenzar. Interolic, gracias. Bien, les decía que la segunda etapa del proceso penal básicamente está configurada por la etapa intermedia. ¿Y por qué es que se denomina etapa intermedia? Pues sencillamente porque algunos indican que se le denominó de cierta manera, de esa forma, porque es la etapa que está prácticamente entre lo que es la etapa preparatoria y la etapa del juicio o la etapa del debate. Sin embargo, pues ese es un argumento, podríamos decir, no técnico y no jurídico. Sin embargo, pues definitivamente es una de las etapas fundamentales del proceso penal, toda vez que a través de esta fase procesal se discute, se analiza y se decide sobre el acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. O sea, la etapa intermedia es una función determinante para establecer realmente si existen elementos suficientes o elementos, digamos, medios de investigación convincentes para que el juez pueda decidir si una persona va a juicio oral y público. En ese sentido, entonces, hoy analizaremos esa fase del proceso. Y la etapa intermedia está regulada en el Código Procesal Penal a partir del artículo 332 al 345. Y es prácticamente un capítulo especial al cual el Código Procesal Penal le ha otorgado un tratamiento especial, igual que las demás fases del proceso. ¿Qué es la etapa intermedia entonces? Realmente podemos encontrar una serie de definiciones en torno al tema. Sin embargo, en la presentación señalamos básicamente dos de ellas muy puntuales y sobre todo muy concretas y muy fáciles de comprender y analizar. Por ejemplo, en la primera de ellas se dice que la etapa intermedia es el análisis o examen que realiza el juez contralor de la investigación. En cuanto a este primer párrafo, pues obviamente, en efecto, la finalidad o el objetivo de la fase intermedia es que el juez contralor de la investigación, el juez que durante todo el proceso investigativo del Ministerio Público ha tenido el control de esa investigación, pues al final de la investigación, el Ministerio Público, como ya señalamos en su momento, debe presentar un acto conclusivo, cualquiera de los que hemos señalado y que vamos a analizar en un momentito. Entonces, en la etapa intermedia, el juez tiene una función determinante, tiene una función muy fundamental en cuanto al análisis, al examen profundo o exhaustivo que debe hacer en torno al acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. Pues entonces ese examen pues consiste en determinar que, en este caso, si el Ministerio Público presentó acusación, pues el juez debe de hacer un análisis del acto conclusivo, es decir, no solo del escrito de acusación, sino también que esa acusación esté debidamente fundamentada en medios de investigación, digamos, que respalden, que sustenten jurídica y técnicamente esa petición.
Entonces, por eso se dice que es un análisis o examen que realiza el juez contralor de la investigación del acto conclusivo. Y ese acto conclusivo puede ser cualquiera de los que regula el Código Procesal Penal, entiéndase acusación, entiéndase sobreseimiento, clausura provisional, una de las medidas desjudicializadoras como criterio de oportunidad o la suspensión de la persecución penal, el archivo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ese análisis o ese examen que hace el juez básicamente tiende a determinar la procedencia y decidir la admisión o rechazo del mismo. Es decir, que en las manos del juez está aceptar o rechazar el acto conclusivo que ha presentado el Ministerio Público. Y por supuesto, esa decisión de admisión o de rechazo tiene que estar debidamente motivada, debidamente fundamentada, con argumentos técnicos, jurídicos, tanto de hecho como de derecho, para que las partes estén debidamente enteradas de los motivos o de las razones que tuvo el juzgador para admitir o para rechazar ese acto conclusivo. Se dice que la etapa intermedia es fundamental en el proceso penal, toda vez que determina no solo la admisión o rechazo del acto conclusivo, sino que evita que lleguen a juicio oral o debate procesos que no estén debidamente fundamentados. También se dice así, digamos, en términos muy coloquiales, que la etapa intermedia es como un tamiz, o un tamiz o un colador para evitar que se lleven a juicio oral y público procesos que no estén debidamente sustentados, debidamente, digamos, fundamentados jurídica y procesalmente. Entonces, ¿a partir de qué momento procesal estamos en presencia o ante la etapa intermedia? Se dice que la etapa intermedia inicia o comienza a partir de que el Ministerio Público presenta el acto conclusivo. Ya, es decir, que el Ministerio Público, al presentar el acto conclusivo ante el juez, ahí inicia la etapa intermedia. Ya señalamos que la etapa preparatoria concluye cuando el Ministerio Público agota la investigación y presenta su acto conclusivo, cualquiera de los actos que establece el Código Procesal Penal. Entonces, por eso se dice que la etapa intermedia se inicia con la presentación o requerimiento del acto conclusivo que realiza el Ministerio Público al juez contralor de la investigación. Así lo establece el artículo 332. Si alguien le pudiera dar lectura, por favor, a ese artículo, para que tengamos pues ya la idea clara de cuándo inicia la etapa intermedia. No, el artículo 332 dice solicitudes. Ajá. Artículo reformado por el artículo 27 del decreto 79-90 del Congreso de la República. Inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiera hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o de suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene el objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo, para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Ajá. Como ustedes pueden ver del texto del artículo, ahí claramente la etapa intermedia, a partir del título 2, capítulo 1 del Código Procesal Penal, que inicia con el artículo 332, ahí podemos determinar que el inicio de la etapa intermedia. Y también el artículo 332 señala qué requerimientos, qué actos conclusivos puede presentar el Ministerio Público al concluir su etapa de investigación.
Dice la apertura de juicio, acusación, sobreseimiento, clausura provisional, el procedimiento abreviado, y también dice si no se hubiera pedido con antelación o con anterioridad, puede también requerir el criterio de oportunidad o la suspensión de la condicional de la persecución penal. No obstante que estas dos últimas, podríamos decir que no son propiamente actos conclusivos por quedarse en la etapa de investigación, ya que la finalidad de un criterio de oportunidad es evitar que un proceso penal se agote hasta el final, sino que con el criterio de oportunidad, si el juez lo autoriza, prácticamente la persecución penal concluye, porque ha habido una reparación del daño, ha habido una aceptación de hechos por parte del sindicado y la víctima se ha dado por satisfecha de, en este caso, la reparación del derecho afectado. Y por eso es que sin embargo, la ley establece que si no se ha planteado el criterio de oportunidad antes de que venza la etapa preparatoria, pues se puede hacer aún al concluir la misma. Y lo mismo ocurre con la suspensión de la persecución penal. Bien, entonces establecido una vez que es la etapa intermedia, cuándo comienza la etapa intermedia, qué actos conclusivos se pueden presentar en la etapa intermedia, pues también es importante abordar lo relativo a qué actos conclusivos se deben presentar en la etapa intermedia. En primer lugar, como lo señala el artículo 332, se habla de la apertura a juicio y acusación. Este instituto jurídico procesal lo encontramos regulado en el artículo 324, 324 bis, 332 y 332 bis, que son normas procesales que establecen, digamos, no solo en qué consiste la acusación, los requisitos de la acusación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué realmente es el acto conclusivo de apertura a juicio y acusación? Pues sencillamente señalamos que la apertura a juicio y acusación es el requerimiento formal de la persecución penal que hace el Ministerio Público o el juez contralor de la investigación contra el imputado a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. ¿Y por qué se dice que es el requerimiento formal? Porque el Ministerio Público, al agotar la investigación, se presume o se supone que cuenta con medios de investigación pertinentes, útiles y necesarios que acreditan la relación o vinculación del imputado con el hecho delictivo atribuido. Es decir, que el Ministerio Público, para que pueda presentar una acusación, debe estar convencido que con los medios de investigación que tiene, testimoniales, documentales, periciales, prueba material, prueba científica, etcétera, etcétera, en un juicio oral y público va a poder probar la participación y responsabilidad del imputado en el hecho punible. Por eso es una acusación formal, porque se supone que logró unir, recolectar u obtener todos esos medios de investigación a que yo hice referencia para poder en un juicio oral y público demostrar o probar la participación y responsabilidad penal del acusado en el hecho delictivo. Entonces, por eso se dice que la acusación es un acto formal, porque ahí la persecución penal prácticamente se robustece, se consolida, se fortalece a través del acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. Y ese requerimiento
lo formula, lo plantea ante el juez contralor de la investigación, es decir, el juez que durante todo el proceso penal estuvo a cargo de la fiscalización de la investigación que desarrolló el Ministerio Público. También se dice que la apertura de juicio de acusación es el acto conclusivo por el cual el Ministerio Público formaliza la pretensión punitiva contra el procesado, por considerar que existe fundamento serio para someterlo a juicio oral y público. Fundamentalmente, el objetivo de una acusación es llevar al acusado, en este caso ya acusado, desde el momento que se presenta la acusación en contra del detenido o del sindicado. Es decir, la finalidad de la acusación es precisamente que ese proceso se discuta en un juicio oral y público, en donde se va a dirimir, en donde se va a decidir la situación jurídica del acusado, sea a través de una sentencia condenatoria o absolutoria, porque el hecho de que el Ministerio Público presente la acusación y que tenga los medios de investigación para demostrar la responsabilidad y participación penal del acusado no significa que el acusado vaya a ser condenado, porque en un juicio oral y público las circunstancias pueden cambiar. La prueba que presente el Ministerio Público puede ser revertida por el abogado defensor o puede ser valorada de diferente, no como el Ministerio Público lo pretenda, por el tribunal o juez de sentencia. Entonces, sin embargo, se dice que al momento de presentar una acusación existe un gran porcentaje, pensemos en un 80-90%, de que vaya a emitirse una sentencia condenatoria, salvo que en el juicio oral la situación cambie y que la prueba que presenta el Ministerio Público no demuestre realmente la responsabilidad y la participación penal del acusado. Entonces, les decía que el fiscal o el Ministerio Público que estuvo a cargo de la investigación, pues tendrá que estar convencido de que con los medios de investigación que tiene o con los que cuenta, pues existe una gran probabilidad de obtener una sentencia condenatoria contra el acusado. ¿Y qué requisitos exige la ley para que se dé, digamos, la acusación? Bien, encontramos a partir del artículo 332 bis los requisitos que debe reunir un escrito de acusación. Es decir, que tiene que ser muy formal la acusación, aparte de los medios de investigación que la sustenten, pues el Código Procesal Penal le puede dar lectura al artículo 332 bis para determinar qué requisitos son los que el Código Procesal Penal exige que deben satisfacerse al presentar la acusación. Buenas noches, Buenas noches, Gloria. Artículo 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación, que deberá contener, numeral 1, datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Numeral 2, hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Numeral 3, los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Numeral 4, la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito
que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Número 5, la indicación del tribunal competente para el juicio. El Ministerio Público remitirá al juez de primera materiales que tengan en su de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho delictivo. Muchas gracias. Como pueden ustedes entonces determinar, el código es bien claro y expreso en indicar qué requisitos formales, estos son requisitos formales, que la acusación debe contener. De manera que una acusación técnica y jurídicamente formulada debe tener requisitos que señala el artículo 332 bis. Como les decía, y también lo que señala el artículo prácticamente en numeral tercero, que con la acusación se debe de señalar, se debe detallar o se debe hacer, digamos, una estructura lógica de los medios de investigación que cuenta el Ministerio Público y que fortalecen o respaldan esa acusación. Luego, pues, digamos, de acuerdo a la ley, la regla general es que la acusación se presenta por, digamos, por los hechos punibles que el Ministerio Público le atribuye al imputado. Sin embargo, en el artículo 464 al 466 se habla de que se puede presentar, digamos, la acusación puede presentarse de diferentes maneras. La regla general es la que establece el artículo 332 bis. Sin embargo, también se puede presentar acusación solicitando la aplicación del procedimiento abreviado, que es un procedimiento específico, que es un procedimiento que tiene un trámite distinto al procedimiento común. Y, digamos, básicamente, si vemos rápidamente el artículo 464, que por supuesto el procedimiento abreviado va a ser un tema aparte cuando se vean los procedimientos específicos. Pero para tener una idea preliminar en relación a este procedimiento, pues es importante que veamos lo que dice el artículo 464. Insisto, independientemente de que más adelante podamos analizar con detenimiento y profundidad el tema del procedimiento abreviado. El 464. Si alguien, por favor, le puede dar lectura. Buenas noches, licenciado. Artículo 464. Admisibilidad. Si el Ministerio Público estimare suficiente la imposición de una pena no mayor a 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad, o aún en forma conjunta, podrá solicitar que se proceda según este título, concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él, y a la aceptación de la vía propuesta. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. Muchas gracias. Pues bien, básicamente para adelantar quizá algunos conceptos en relación al procedimiento abreviado, se le denomina técnica y jurídicamente procedimiento abreviado porque precisamente es un procedimiento en el cual se va a dictar una sentencia sin llegar a un juicio oral y público, sino que el proceso penal se resume, se abrevia. Por eso se llama procedimiento abreviado, porque es un procedimiento breve, es un procedimiento en donde no es necesario agotar o llegar hasta la etapa del juicio oral y público. Y el artículo 464 establece los requisitos o los supuestos que se deben cumplir
para que el Ministerio Público pueda plantear un procedimiento abreviado. Básicamente, como lo dice en el artículo 464, que dice, veamos primero, estimar insuficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad. Entonces, en primer lugar, se debe tratar un hecho, un delito o un tipo penal en donde, no obstante que la pena puede ser mayor de 5 años, el Ministerio Público pida una pena de 5 años, que no supere los 5 años. O que sea un delito sancionado únicamente con multa. Además de eso, debe existir el consentimiento o el acuerdo del imputado y del abogado defensor. Por eso se dice que el procedimiento abreviado, digamos en la práctica forense, se dice que el procedimiento abreviado es una negociación, es una concertación que se genera entre las partes o los sujetos procesales. Digamos, es un acuerdo al que llega el imputado, la víctima, el fiscal, el defensor y el juez. Es una negociación jurídica, legalmente permitida, no es una negociación en otro sentido. Y es una negociación sencillamente porque el acusado acepta los hechos, acepta haber participado en los hechos. En los medios de comunicación recientemente han difundido algunas noticias en muchos casos en donde los procesados han optado por el procedimiento abreviado. Y porque definitivamente es un procedimiento que se desarrolla, digamos, teóricamente breve, pero en la práctica, pues, a veces no ocurre de esa manera, por el cúmulo de trabajo que tienen los juzgados y el Ministerio Público. Sin embargo, digamos, sí es un procedimiento que evita el juicio oral y público. Como les decía, primero, pues tiene que el Ministerio Público asumir la responsabilidad en esa negociación de que no va a requerir una pena mayor de 5 años. Por su parte, el imputado acepta la comisión del hecho delictivo. Y asimismo, su abogado defensor también está de acuerdo con que se plantee el procedimiento abreviado por parte del Ministerio Público. Y por su parte, el juez también está de acuerdo en aceptar ese procedimiento abreviado. Entonces, de acuerdo al artículo 464, esos son los requisitos fundamentales que hay que cumplir para que se pueda plantear el procedimiento abreviado. Y luego los demás artículos que vamos a ver más adelante establecen el procedimiento. Y aquí, por supuesto, en este procedimiento abreviado se dicta sentencia. Se dicta una sentencia generalmente es condenatoria. ¿Por qué? Porque hay aceptación del hecho y porque las pruebas que presentó el Ministerio Público pues evidencian o demuestran la participación del imputado en el hecho delictivo. También puede ocurrir que no obstante que el acusado haya admitido los hechos, puede darse o el caso en que el juez dicte una sentencia absolutoria. Porque puede ocurrir que con la prueba que presenta el Ministerio Público realmente no se demuestre la participación del acusado a pesar de que él aceptó haber participado en la comisión del hecho. Y el juez, pues, si las pruebas no demuestran la responsabilidad ni participación del imputado, pues el juez debe emitir una sentencia absolutoria. Pero, como les decía, es muy eventual que esto ocurra. La regla general es que en la mayor parte de casos la sentencia es condenatoria. Sí, pero insisto, no, digamos, han habido casos en los cuales el juez ha emitido una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque la prueba presentada no ha sido lo convincente al juzgador para emitir una sentencia condenatoria, porque estimó que
con los medios de comprobación presentados, no se acreditó de manera fehaciente o convincente la responsabilidad y participación penal del acusado. Bien, luego también encontramos que, aparte del procedimiento abreviado, la acusación se puede presentar también únicamente para la aplicación de un procedimiento de una medida de seguridad y corrección. Y también este es lo 484 al 487. Y veamos solo el artículo 484 para por lo menos tener la idea de acción. Por favor, que alguien dé lectura al artículo mencionado. Artículo 484. Procedencia. Cuando el Ministerio Público, después del procedimiento preparatorio, estime que solo corresponde aplicar una medida de seguridad y corrección, requerirá la apertura del juicio en la forma y las condiciones previstas para la acusación en el juicio común, indicando también los antecedentes y circunstancias que motivan el pedido. Muchas gracias. Pues también la ley permite esa modalidad de acusación, pero exclusivamente para la aplicación de una medida de seguridad, no aplicación de una pena. Luego, en el artículo 433 encontramos lo que es la acusación alternativa. Realmente el Código Procesal Penal en el artículo referido no da una explicación clara que realmente permita entender o comprender de una manera diáfana lo que establece esa norma. Porque el artículo 333 únicamente dice acusación alternativa. El Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resultaren demostrados todos o algunos de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. ¿Y cómo, digamos, explicarlo antes de explicarlo y digamos, y citar algún ejemplo para comprender mejor lo que es la acusación alternativa? Edgar Adolfo. Sí, bueno, con la acusación alternativa, yo he escuchado en algunas oportunidades, por ejemplo, a un caso de que a una persona se le estaba imputando, por decirle algo, un delito de homicidio en grado de tentativa. Pero entonces a la vez el Ministerio Público plantea la otra, digamos, si su investigación no está lo suficientemente fundamentada, en la misma acusación de una vez plantea la acusación alternativa que sería por lesiones graves, por ejemplo. Entonces esa es lo que yo sé de la acusación alternativa. Muchas gracias. Pues bien, efectivamente, como el compañero decía, en la práctica y en la realidad puede ocurrir que durante la investigación el Ministerio Público inició la misma por el delito de asesinato contra el imputado. Pero al concluir su investigación, establece que no va a poder probar el asesinato, porque no concurre en ninguna de las agravantes que es asesinato. Es decir, que no existe premeditación, no va a lograr probar la premeditación, el ensañamiento, el precio o recompensa, digamos que son circunstancias especiales que hacen tipificar el delito de asesinato. Sin embargo, estima que con los medios de investigación que tiene, sí va a poder probar un homicidio, la causa, es decir, la muerte de una persona.
Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Pues presenta una acusación alternativa. Presenta la acusación por el delito principal, que es el asesinato, y alternativamente lo presenta también por el delito de homicidio. En el entendido de que no va a poder probar en el juicio oral y público el asesinato, porque no se dan los elementos del artículo 132 del Código Penal, pero sí se dan los elementos del artículo 123 que tipifica el homicidio en el juicio oral y público. Entonces, presenta la acusación alternativa. Presenta acusación por el delito de asesinato como tipo penal principal y alternativamente por el delito de homicidio. La acusación alternativa ha sido muy cuestionada, sobre todo por la defensa o los defensores, porque señalan que si el ministerio no es posible, dicen ellos, o el argumento es que no es posible que al concluir la investigación el Ministerio Público no esté convencido del tipo penal por el cual va a acusar. Y el hecho de acusar alternativamente da la idea de que no hay certeza, no hay seguridad en la acusación que formuló el Ministerio Público. O sea, son cuestionamientos que hacen generalmente los defensores, porque señalan que al concluir la investigación el Ministerio Público debe estar consciente, convencido de por qué delito o por qué tipo penal debe acusar. Sin embargo, la ley permite, el planteamiento de una acusación alternativa. Hoy en día yo me atrevo a pensar y decir que son muy ya raras los casos o raros los casos en que se presente acusación alternativa. Sin embargo, la ley lo permite y sí se puede hacer. No sé si quedó claro lo que es una acusación alternativa. A mí no. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, entonces. No, por supuesto que se toma en cuenta, porque el Ministerio Público presentó la acusación por los dos delitos, pero en el juicio oral y público él sabe que no va a poder probar el asesinato, pero sí va a poder probar el homicidio. Entonces el tribunal de sentencia, al concluir el juicio y al emitir su fallo judicial, pues si el Ministerio Público prueba el homicidio, pues condenará por homicidio. Pero también puede ocurrir que en el juicio oral y público, al final el Ministerio Público logre probar el asesinato y condenen por el asesinato. Y entonces ya no tomará en cuenta el tribunal el delito de homicidio. ¿Ya? O no sea, es que, digamos, ya no... podemos decir que es saber cuál de los dos se demuestra. Se va por el delito aprobado en el juicio oral y público. Él había levantado la mano. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, gracias. Bueno, gracias. Lick, perdone. Sí, dígame. Yo lo que logro entender es que yo quisiera comprender bien esto. Yo lo que logro entender es que, por ejemplo, usted dio el ejemplo del asesinato. Entonces, el Ministerio Público es quien tiene que plantear la alternativa. Así es. Por ejemplo, como usted dijo que era un asesinato, pero el Ministerio Público tiene como un supuesto de que no va a lograr poder demostrar el asesinato, va a colocar esta acusación alternativa que sería el homicidio. Va a plantear. Porque usted estaba indicando que entonces se darán los elementos suficientes del artículo 123 del Código Penal para tipificar un homicidio. En este caso, entonces, esa sí es facultad del Ministerio Público de poder acusar alternativamente, ¿verdad? Así es, solo el Ministerio Público
Gracias, licenciado. Eso quería ver Digamos, si yo entendió bien. otro ejemplo podría ser que el Ministerio Público presente alternativamente la acusación por ello y por un delito y por homicidio interintencional. El Ministerio Público dice, bueno, aquí hay elementos que dan la pauta de que se trató de un homicidio interintencional, es decir, que no existía la voluntad, la intención de causar la muerte, pero al final lo ocurrió. Entonces se inventa el homicidio y por homicidio interintencional, por aquello de que en el debate no pueda probar un homicidio simple, pero sí probar un homicidio interintencional. Entonces presenta alternativamente la acusación por ambos delitos. Y como les decía, ya el Tribunal de Sentencia condenará por el delito que quede probado en juicio con los medios de comprobación presentados. También el hecho de presentar la acusación alternativa no quiere decir de que no se vaya, que digamos que en un momento dado no se diga o no se pueda probar el delito principal, por supuesto. Lo que pasa es que ahí el Ministerio Público pues está prácticamente tratando de lograr una condena cualquiera, por cualquiera de los dos tipos penales. Ya. Por eso les decía yo que se cuestiona mucho esto, digamos, con anterioridad se cuestionaba mucho este artículo, porque se decía que no es posible que el Ministerio Público no tenga la certeza por qué delito acusar, o no tenga la seguridad procesal y jurídica, no pudo recolectar los medios de investigación para acreditar a que corresponde. Entonces, no, a eso se refiere lo que es la acusación alternativa. Bien. Licenciado, perdone, no sé si solo a mí o se le fue su audio. El licenciado. Compañeros. Entrecortado, Entrecortado, Lick. Bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a tratar entonces de avanzar para no quedarnos a medias. El otro acto conclusivo que el Ministerio Público puede presentar es el sobreseimiento, que está regulado en el artículo 325 al 341. ¿Y qué es el sobreseimiento? Pues el sobreseimiento básicamente es un acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional contralor de la investigación pone fin en forma anormal un proceso penal sin la posibilidad nuevamente, por cuanto una vez firme el acto judicial pasa en autoridad cosa juzgada. Esta definición que da el doctor Magnor Parvus, que ha escrito varios textos en derecho procesal penal, y a criterio de él, el sobreseimiento constituye básicamente un acto procesal. Y buenas noches, perdone, no se ve su diapositiva. No se le entiende nada. Y no se ven las no se me diapositivas. escucha. ¿Manda? No se ven las diapositivas y se le oye entrecortado.
No se entiende lo que dice el licenciado. Buenas noches, Las licenciado. diapositivas sí se le mira, solo el audio es el que no se escucha. La presentación sí. Lick, yo tengo Sí, la la diapositiva sí se le mira. Bueno. Solo se le escucha entrecortado, eso sí. Bien. Vamos a tratar de acercarnos un poco. Y ahorita. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, me decía que el sobreseimiento básicamente el sobreseimiento básicamente del Ministerio Público lo presenta porque no cuenta con pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal y participación del acusado en el acto delictivo. Por eso es que presenta esa petición a favor del acusado. Y el sobreseimiento básicamente cierra irrevocablemente el proceso. Es decir, que una vez el sobreseimiento y una vez el juez y lo autorice, el proceso penal se archiva y ya no puede abrirse nuevamente por el mismo hecho contra el acusado. También se dice que el sobreseimiento es una resolución judicial en los casos limitadamente señalados por la ley, que pone fin al proceso penal, con los mismos efectos propios por la sentencia absolutoria. Y también aquí pues existe una definición de un tratadista extranjero que habla de lo que es el sobreseimiento. ¿En qué casos procede el sobreseimiento? Veamos el artículo 325 y 328, por favor, que alguien le dé lectura. Artículo 325. Sobreseimiento o clausura. Si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento a la clausura provisional. Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder. Artículo 328, me dijo, ¿verdad? Por favor, sí. Sobreseimiento. Corresponde sobreseer en favor de un imputado. 1. Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. 2. Cuando, a pesar de la falta de certeza, no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. Y el hecho está derogado. Sí. El numeral 3 fue el que derogaron. Ajá. Ajá, así es. Ahora, digamos, veamos el artículo 330 para ver qué consecuencias jurídicas en favor del imputado produce el sobreseimiento. Artículo 330. Valor y efectos. Sobreseimiento, aunque se produzca el pago total de la obligación tributaria e intereses, cuando el proceso se refiere a 1. Apropiación de recursos percibidos en la aplicación del impuesto al valor agregado. 2. Apropiación de las retenciones practicadas en la aplicación del impuesto sobre la renta. Y 3. Está reformado, dice, en los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358A, 358B, 358C y 358D, y los delitos de defraudación y contrabando aduanero. Muchas gracias. Entonces, los efectos del sobreseimiento es que cesan todas las medidas de coerción. Por ejemplo, si el imputado está guardando prisión,
se ordena su libertad. Si tiene embargos sobre cuentas o bienes, se dejan sin efecto esos embargos. Por eso se dice que cesa toda medida de coerción. Y además, el procesado, en este caso acusado, ya no va a poder ser perseguido por ese proceso, por ese delito en ese proceso penal. Es decir, por el mismo hecho por el cual ya fue juzgado. Y pues la ley también dice que el sobreseimiento debe pedirse en favor del acusado cuando el Ministerio Público realmente no tiene, digamos, es que se me estaba ahí la presentación, se me estaba complicando. Les decía, cuando el Ministerio Público realmente no tiene pruebas contra el acusado. Y de acuerdo al principio de objetividad e imparcialidad, el Ministerio Público debe pedir siempre en favor del imputado. Bien, luego nos vamos a lo que es la clausura provisional, que es otra medida o es acto conclusivo que el Ministerio Público puede solicitar al juez contralor de la investigación. ¿Y qué es la clausura provisional? Bueno, la clausura provisional se dice que es el instituto jurídico procesal que permite la incorporación de medios de investigación por parte del Ministerio Público con posterioridad al vencimiento del plazo del procedimiento preparatorio. Y su regulación la encontramos en el artículo 331 del Código Procesal Penal. Con un ejemplo o con algunos ejemplos vamos a tratar de ilustrar lo que es realmente la clausura provisional. ¿Por qué se llama clausura provisional? Primero, porque el proceso penal temporalmente se suspende, no concluye, sino se suspende temporalmente. ¿Y por qué se da esa suspensión? Porque ahí el Ministerio Público durante su investigación no logró incorporar, digamos, medios de investigación determinantes o importantes, digamos, que pueden decidir la situación jurídica del acusado durante la etapa de investigación. Y como se venció la etapa de investigación, tenía que presentar su acto conclusivo. Entonces, el Ministerio Público presenta la clausura provisional porque le hacen falta incorporar a su investigación medios de investigación, valga la redundancia, determinantes. Pero tampoco puede presentar un sobreseimiento, porque sí cuenta con elementos para presentar la acusación, pero en ese momento no lo puede hacer. Entonces opta por una clausura provisional. En tanto, logra posteriormente incorporar esos medios de investigación que se encuentran pendientes. Por ejemplo, imaginémonos que el Ministerio Público está presentando o presentó, digamos, la acusación por un delito de secuestro, plagio secuestro, regulado en el artículo 201 del Código Penal contra el acusado, pero durante la investigación no logró obtener la declaración de la víctima. Y, digamos, de dos testigos presenciales que, valga la redundancia, a quienes les consta el momento en que la víctima fue secuestrada o privada de su libertad en forma arbitraria, con fines de lucro o rescate. Medios de investigación importantes para la investigación. Pero lamentablemente la víctima o los testigos se encontraban fuera del país y que no pudo el Ministerio Público entrevistarlos y prácticamente transcurrió el plazo de la investigación y no pudo entrevistar ni a la víctima ni a esos testigos presenciales. Pero que son importantes, nada más y nada menos la declaración de la víctima, que es quien puede decir realmente lo que ocurrió, y los testigos presenciales. Entonces, como se ve obligado a presentar el acto conclusivo porque venció la etapa preparatoria, presenta la clausura provisional.
¿Para qué? Posteriormente pueda lograr entrevistar a la víctima y a estos testigos presenciales e incorporar sus declaraciones al proceso penal y luego ya requerir la apertura a juicio. Esa es la clausura provisional, por eso se llama clausura provisional, porque el proceso penal temporalmente o provisionalmente no continúa su desarrollo, sino que, digamos, el juez decide clausurar en tanto el Ministerio Público logra incorporar esos medios de investigación que le hacen falta. Por eso se dice que la clausura provisional permite la incorporación de medios de investigación por parte del Ministerio Público. Algo que quede bien claro es que no, digamos, esto no significa que la clausura provisional esté prolongando la investigación, como se puede creer o se ha argumentado en algunas ocasiones. Sobre todo la defensa cuestiona que la clausura provisional está prolongando el plazo de la investigación, porque el Ministerio Público está realizando investigación fuera del plazo que establece la ley, y no es así. Sino la clausura provisional se van a incorporar medios de investigación que el Ministerio Público, digamos, diligenció, podríamos decir, durante la investigación, pero que no pudo incorporar por X o Y motivo. Otro ejemplo podría ser que el Ministerio Público haya mandado a realizar en la etapa de investigación o preparatoria, solicitó un examen, un peritaje fuera del país, porque en Guatemala no se pudo realizar porque el INACIF no cuenta con esos peritos o esos especialistas, y era importante para la averiguación de la verdad. Entonces tuvo que el Ministerio pedir ese peritaje al extranjero, pero el dictamen del perito no llegó a tiempo y el Ministerio Público tenía que presentar el acto conclusivo. Entonces se clausura provisionalmente para que en cuanto venga ese peritaje, el Ministerio Público lo pueda incorporar al proceso. Entonces, diga. Sí, buenas noches. Mire, una pregunta. ¿Tiene un plazo la clausura provisional, un plazo determinado? Miremos el artículo 331 y le da lectura, por favor. ¿Me oyó? ¿Me escuchó, compañero? Lo voy a leer, licenciado. Por favor. Artículo 331, clausura provisional. Si no correspondiere sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Sí, digamos, ahí queda el criterio, el juez podría al momento de decretar la clausura provisional fijar un plazo prudencial y razonable, decir, mire, se le da al Ministerio Público, aunque la ley no lo dice, pero podría darse el caso que el juez pudiera fijar un plazo prudencial. O si no, pues el Ministerio Público debe hacerlo en cuanto reciba o incorpore esos medios de investigación que quedaron pendientes. Por supuesto, si pasa un año, imaginémonos, o pasan 6 meses o un año y el Ministerio Público no presenta la acusación o el sobreseimiento según el caso, pues el mismo artículo dice que al tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. En el caso de que el imputado o su abogado defensor estimen que ya pasaron 6 meses, por ejemplo,
y el Ministerio Público no ha requerido, no, digamos, ni la apertura de juicio ni el sobreseimiento, porque no ha incorporado los medios de investigación que quedaron pendientes al proceso, pues pueden pedir al juez que le fije un plazo al público para que presente bien la acusación o el sobreseimiento. Digamos, puede ser que, digamos, los medios de investigación que el Ministerio Público quedó pendiente de incorporar sean favorables al imputado y tengan que presentar el Ministerio Público un sobreseimiento a favor. O si son desfavorables al acusado, tendrá que presentar la acusación. Anteriormente, antes de la reforma, el Código hoy pues no, prácticamente no, el artículo 331 no establece un plazo para que el Ministerio Público presente al juez, sea el sobreseimiento o sea la clausura provisional. ¿Quedó claro, compañeros, la clausura provisional? Sí, licenciado. Muchas gracias. Bueno, luego encontramos también que el artículo, como lo vimos, el artículo 332 habla de que al concluirse la etapa preparatoria también el Ministerio Público puede solicitar el criterio de oportunidad y la suspensión de la persecución. Y más adelante a estas dos instituciones que son básicas, que forman o estructuran lo que se denominan las medidas desjudicializadoras o, digamos, soluciones penales. Y el criterio de oportunidad, rápidamente el 25 y el 27, para tener una idea más para explicar. Licenciado, no se le escucha. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan, compañeros? Ahorita sí, licenciado, pero hace un rato se le entrecortó. En el criterio de oportunidad está regulado en el artículo 27, que vamos a ver más adelante, igual que la condicional de la persecución penal en el artículo 27. Finalmente tenemos el desarrollo el procedimiento intermedio. Ahí es donde está lo importante también de esta fase del proceso. ¿Cuál es o cómo se desenvuelve o cómo se diligencia el procedimiento intermedio? De 40 del Código Procesal Penal señala una audiencia oral y pública. Y la finalidad básicamente es discutir la procedencia o improcedencia del acto conclusivo presentado por el Ministerio. No se ve la diapositiva, Lic. Sí se ve la diapositiva. Sí, nos quedamos en la número 8. No, pero ¿me escuchan? No, le escucha muy mal. ¿Sí me escuchan? No se le escucha, Lic. Se le corta, Lic.
Bueno, entonces prácticamente con esto estamos terminando. La última diapositiva es la número 9, que se refiere al desarrollo del procedimiento intermedio. Ahí decía que se señala una audiencia, las partes acuden a esa audiencia, presentan sus argumentos, luego el juez decide si acepta o no el acto conclusivo. Contigo, pues definitivamente, si es una acusación, el juez da la apertura y decide que esto se vaya a discutir en un juicio oral y público. Y también señala una audiencia para el ofrecimiento de prueba que está regulado en el artículo 343. Y también en ese mismo auto, una resolución hace ver a la al decente. Eso es lo relativo al desarrollo intermedio a partir del artículo 345. Bien, esto estamos concluyendo, compañeros, y primero Dios, nos vemos el día jueves. Gracias, licenciado. Esta presentación, de todas maneras, esta presentación se les va a remitir en su momento. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Licenciado, perdone, ¿tuviera la posibilidad de que la pueda enviar un poquito antes para poder estudiar esa última diapositiva? ¿Cómo? ¿Podría remitir la diapositiva un poco más antes para poderla estudiar? Vamos a ver, vamos a ver cuándo. Va, está bien, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado, buenas noches, Lic. Noches. Disculpe, fíjese que no tenía una pregunta, no es conforme al curso, sino que quería saber si nos fue bien el parcial. No podría decirle todavía porque está pendiente de terminar las notas, de calificarlas. Muchas gracias, Lic. Bueno. Pase feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.